En Bristol Myers Squibb llevamos más de 50 años ayudando a nuestros pacientes en Puerto Rico a prevalecer sobre enfermedades graves. Ustedes son nuestra inspiración y hoy reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando medicamentos y tecnologías por muchos años más. Porque a todo lo que hacemos le damos un toque humano. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenido a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa sabatino de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. En la mañana de hoy transmitiendo a través de las ondas de Radio Isla 1320 AM, radioisla.tv y también por Radio Isla Facebook Live. Como todos los sábados, este programa llega a ustedes gracias a Bristol Myers Squibb. Y con un interesante tema, como todos los sábados, tenemos en la mañana de hoy un invitado que ha estado con nosotros previamente y que con un generoso apoyo a la Fundación siempre ha estado ahí para nosotros, el reumatólogo doctor Efraín Carrasquillo. Buenos días, doctor, y bienvenido. Buenos días y a la audiencia. Encantada de tenerlo aquí nuevamente para que nos hable hoy de un tema que yo sé que le va a gustar mucho a todo el mundo. Hace un tiempito atrás lo escuché hablando sobre esto y dije, esto es una oportunidad para que las personas que nos oyen todos los sábados tengan esta información. Como hago generalmente, presento previamente al invitado, el doctor Efraín Carrasquillo, reumatólogo, que lleva más de 20 años en la práctica de reumatología. Tiene programa de reumatología en el Hospital Municipal de San Juan, ejerce su práctica privada en Manatí Doctors Center Hospital. Es miembro de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico y del Colegio Americano de Reumatología, el ACR, por su sigla en inglés. Fue presidente de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico del 2016 al 2017. Es el jefe de reumatología del Departamento de Medicina del Doctors Center Hospital y catedrático en la Universidad Central del Caribe en la Escuela de Medicina en Bayamón. Así es que con estas credenciales queremos comenzar nuestro tema en la mañana de hoy, que es la importancia de las estadísticas en los temas de salud. La necesidad de un enfoque estadístico está actualmente bien reconocido en la investigación y en la práctica de las disciplinas que constituyen la salud pública, ya que éstas estudian comunidades o poblaciones en las que claramente se aplican las leyes de los grandes números y de las fluctuaciones aleatorias, que de eso entonces es que nos viene a hablar el doctor, para comenzar rápidamente con la primera pregunta bien básica y que yo sé que pues lo va a comentar de manera para que los radioescuchas lo entienda, como él dice, en arroz y habichuela. ¿Qué son las estadísticas, doctor, y cuáles pueden ser algunos de sus objetivos? Mira, yo creo que el país, ¿verdad? Y no es nada más nosotros como país, el mundo, hemos vivido lo que fue entender a la fuerza lo que eran las estadísticas médicas y cómo se tomaban decisiones en base a ellas, cuando pues hemos tenido el golpe de esta pandemia que ¿verdad? Nos llegó a finales del 2019 y abrió el 2020 pues con un cierre total y ese aislamiento que tuvimos que hacer los humanos pues para protegernos de un enemigo que no veíamos. Se empiezan a medir los números, cuántas personas se están afectando, cuántos pacientes estaban muriendo, en dónde veíamos la distribución, dónde se veía más, en qué país había menos, cómo los países, ¿verdad? En el caso de nosotros que somos una isla, si estamos protegidos, ¿verdad? Por ese cuerpo de agua, el 360 completo, pues podíamos controlar mejor la entrada de quien podía venir con el virus a la isla versus países que los dividen fronteras y había el intercambio, ¿verdad? Del elemento humano. Así que creo que de una manera dura la gente entendió que empezar a conocer los números nos iba a ayudar a hacer la toma de decisiones, ¿verdad? Que las agencias
de gobierno y los departamentos de salud de cada país alrededor del mundo, en cada uno de los países que forman este globo terráqueo, tuvieron que hacer. La estadística tiene muchos propósitos, desde esa epidemiología, que es ver cómo se distribuyen enfermedades a través de países, a través de regiones. La salud pública, que entonces son las decisiones que tomamos en base al problema de salud que nos están trayendo los pacientes a la oficina. La medicina forense, que entonces entra a aquellos pacientes que mueren, entender por qué mueren, qué razones, qué elementos, qué medicina, qué falta de ella, si es un elemento humano. O sea, se determinan muchas cosas en esa medicina forense y entonces la investigación clínica. Una vez ya tenemos esa información primera, pues los investigadores médicos toman esta información y siguen tratando de trabajar en que logremos tener más control de enfermedades y al menos hacerle llegar al público, a las poblaciones que lo necesitan. La estadística guía el manejo médico. Y entonces pues hemos tenido, ¿verdad?, el reto que en la isla, distintas razones, pues no llevamos muchas estadísticas médicas y se toma más la referencia de la estadística americana y se trae entonces esos números aquí a la población nuestra. Y algo que el público, ¿verdad?, tiene que saber, nosotros como puertorriqueños somos una raza mezclada. No es como cuando tú tomas una población americana de estos pueblecitos que todo el mundo es blanco, rubio, de ojos azules, y te vas a otro pueblito que todo el mundo es afroamericano, de descendencia negra, y esas dos poblaciones van a tener unas características de enfermedades bien particulares y bien únicas. A nosotros, que aquí el de la costa es avellanado, es oscuro, el de la montaña es rubio, la mezcla. ¿Por qué? Porque somos mezcla. Nos hemos ido mezclando como pool en la isla porque es un espacio cerrado. Y entonces eso ha hecho que enfermedades tomen unos giros y unos cambios que no son los iguales a los estados. Y por esa razón los investigadores médicos muchas veces nos usan a los puertorriqueños como una medida de entender hasta mejor el comportamiento de enfermedad, porque claro, le traemos esa diversidad. Así que la estadística, definitivamente, para lo que quiere uno sentir, ¿verdad?, seguro como parte de un país a la hora de cuidado médico, es fundamental y necesaria. Aquí no se debe de llevar la estadística a cómo le convenga a un grupo, cómo le convenga a otro. Al final todos nos enfermamos igual. Y así que yo no creo que la salud deba de regirse, ¿verdad?, por la polarización de temas. Así que la gente, ¿verdad?, sepa que los médicos estamos pendientes a entender estos comportamientos dentro de nuestras limitaciones locales, a cómo tratar de llevar más o de llegar mejor con la información a ustedes. Pero definitivamente, cuando por ahí me los paren en un mall, que ustedes vean un equipo de salud haciendo eso, tomando cuenta si tú tienes alta presión, si tú eres diabético, si estás en pastillas, si estás en insulina, si estás en las dos. Párate esos 10, 15 minutos, da la información, lo que estamos tomando, lo que se toma es la información de cuál sexo tú eres, qué edad tienes, cuánto tiempo con enfermedad, cómo manejas tu condición, qué complicaciones tienes. Y esa información, luego nosotros la sumamos, la restamos, la dividimos y nos abre un caudal de al menos sabernos localizar localmente y cómo entonces podemos llevarle ayuda a ustedes, cómo podemos pelear esa ayuda con gobierno, con las agencias federales. O sea, es una cadena de posibilidades y de ventajas que tenemos con la estadística médica y tenemos que fomentarla. Tenemos que fomentarla. Correcto, es importante y esa es la razón por la cual a mí me interesaba tanto que tuviéramos esta conversación, porque la inmensa mayoría de las estadísticas que se utilizan, por ejemplo, específicamente, yo sé, en las condiciones reumáticas, son estadísticas que provienen de Estados Unidos.
Y entonces, pues, esos números que se dicen así tan fácilmente como que de 9 de cada 10 mujeres padecen, son las más propensas a tener condiciones reumáticas y cosas por el estilo, a lo mejor si en Puerto Rico se hiciera un estudio, el número podría ser diferente. O sea, que la población es diferente. Claro, claro. Se comporta diferente. Claro. Así es que es importante. Y te digo, que sí. Estoy de acuerdo contigo, o sea, cuando yo a veces hablo con compañeros en los estados y ellos nos preguntan, ¿verdad?, de la distribución de enfermedad acá, digo, fíjate, tú puedes tener una enfermedad ya que sea 8 de cada 10 mujeres, y aquí a lo mejor son 6 de cada 10. Esa diferencia de 2 varones más, que entonces ya no son 2 hombres, son 4, es un impacto enorme. O sea, en términos de cómo tú haces el manejo de esa condición entonces. O sea, la distribución de saber dónde y en qué persona lo ves más, te abre, te digo, tantas puertas de explorar y saber entonces cómo que vamos a acercarnos al manejo de ese paciente por esa razón. Cuando vemos esa definición, no nada más de los sexos, de las edades, óyeme, la gente, al menos para el área de medicina que nosotros hacemos, se tienen que recordar que siempre, ¿verdad?, prejuiciamos la artritis con la edad y la asociamos automáticamente al viejito. Y no sabemos que una artritis de reumatoide, un lupus, le puede dar a una mujer de 35 años, pero me le puede dar a una niña de 8 años también. Así que la reumatología es bien diversa porque la ves estas enfermedades en la población pediátrica igualmente. Así que el impacto que tenemos de poder coger ese niño a tiempo, darle el manejo a tiempo y dejarlo lograr cruzar su adolescencia, llegar a la adultez, ser productivo, óyeme, en esos pacientitos, ¿quién probablemente es el próximo gobernador de nuestra isla y viene a hacer un cambio? Y no le demos la oportunidad a esa capacidad de llegar a ser ese gobernador de nosotros, ¿no? Así que todo el mundo cuenta. Aquí no es nada más un grupo, una edad, no. Nos enfocamos en los mayores, nos enfocamos en los de mediana edad, en los más jóvenes y en los niños. Porque en cada grupo de edad tú tienes la necesidad. De 0 a 100, todo lo que hay en el medio. Así que definitivamente así mismo es. Es importante, definitivo, doctor. ¿Cuáles pueden ser algunas de esas variables que por las cuales se guían las estadísticas para el concepto de la salud? Pues, hemos ido mencionando algunas, ¿verdad? Según hemos ido hablando, pero eso, tú, siempre que tomas una población, la población automáticamente se va a dividir en 2 renglones. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? De ahí las edades. Las dividimos por década. Las enfermedades más comunes en pacientes de 20 a 30 años, de 30 a 40. Del sexo, la edad, empezamos con las variables socioeconómicas, porque no se puede tapar el cielo con la mano y lamentablemente aquella persona que vive en condiciones pobres, limitados los servicios, van a tener un impacto de enfermedad muy distinto al que tiene un buen plan médico, tiene la capacidad de pagar sus deducibles, cubrir su tratamiento y hacer, ¿verdad?, lograr control de enfermedad. Así que el variable socioeconómico es uno de los factores más fuertes a la hora de la interpretación de estas enfermedades y riesgos. Y lo ves así en cualquier estadística de cualquier otra área del mundo o población, que si tomas 3 factores son edad, sexo y nivel socioeconómico. Porque tiene un impacto, le guste a la nación que quiera reconocer que tenga pobres en ella y se quiera vender como la que no tiene. Pobreza hay en todos lados y el nivel de pobreza lamentablemente se convierte en uno de los factores más fuertes para que estas poblaciones sucumban a enfermedad y mueran. Que la gente no lo puede en ese caso, ¿verdad?, subestimar. Así que las variables, ¿verdad?, de ahí las vamos entonces subdividiendo y se van entonces afinando y de acuerdo a cuál tipo de condición. Pero definitivamente lo que decía ahorita, cuando te paren por ahí para hacerte ese sondeo, hazlo, coopera, da tu información y es una información estadística. No estamos dando nombres, números de teléfono ni seguros sociales.
Nada más saber qué edad tú tienes, qué sexo eres y cómo estás en control de tu condición. Porque ese control tuyo puede estar, o esa falta de control tuyo puede ayudar al próximo paciente. Esa información, por regla general, es anónima, así que básicamente no hay ningún peligro, por decir así, de que se pueda proveer esta información en caso de que se nos pregunte, ¿verdad? Claro, óyeme, y cuando tenemos esa información, no nada más eso, porque tú nada más no estás identificando qué vas a hacer con el que ya está enfermo. Es encontrar las maneras de proteger al que no se ha enfermado. O sea, que no es nada más, entonces, una vez tengo enfermedad, ¿qué voy a hacer con la condición? Es qué puedo hacer para que el próximo grupo o la próxima población no se me afecte tan temprano con la misma condición. Y que la estadística abre en las dos direcciones, en el que ya está enfermo y en el que está por enfermar. Está colaborando para el futuro de esos tratamientos y de esos aspectos que pueden mejorar esas condiciones, ¿verdad? Doctor, lamentablemente se congeló la imagen, no podemos detener la conversación porque esto hay que aprovecharlo en vivo para que continuemos, así que le pedimos excusas a las personas que nos están viendo por Facebook Live y radioisla.tv, pero esta es la imagen del doctor, el doctor está ahí en vivo, así que continuamos conversando con el doctor Efraín Carrasquillo, reumatólogo, que hoy nos viene a hablar sobre las estadísticas en el área de la salud. Para las personas que nos escuchan, este programa se mantiene en nuestras redes sociales, en Facebook todo el tiempo. Desde la semana próxima estará en nuestra página web fundacionfer.org y también en el canal de YouTube Fundación FER para las personas que lo quieran compartir, repasar, aprovechar la información tan valiosa que ofrecemos para el beneficio de cualquier persona que la quiera aprovechar. Quiero añadir, doctor, esto que usted menciona en términos del área socioeconómica y la pobreza, además de que esos pacientes a lo mejor que están en ese renglón, en esa parte de la sociedad que todos los países del mundo tienen, más o menos, también hay una cosa que es importante y es la alimentación. Así que siento que eso también puede afectar muchísimo a que esas personas tengan cierto tipo de enfermedades, supongo yo. Sí, definitivo la salubridad, punto, porque pues no nada más la higiene que tengan a la hora de la preparación de alimentos, la higiene que tengan con ellos mismos. Estas áreas que a lo mejor pues tú te bañas cada cuarto día, tengas una enfermedad de piel y esa piel pasa 3, 4 días sin tener un baño, sin limpiarse. O sea que es grande cuando tú ves estas poblaciones y a veces pensamos más en ese grupo específico sin a lo mejor darnos cuenta. Tú puedes tener a una población porque no la has identificado dentro de un nivel socioeconómico que tú piensas que tienen las probabilidades y a lo mejor en esa casa los dos padres se quedaron sin trabajo, están viviendo a velas hace 3, 4 meses, cocinando lo que pueden, o sea, y están viviendo en una urbanización. O sea, las agencias, ¿verdad?, tienen que saber cuando tienen esa realidad también entre la esquina que pensamos que está mejor. Pero esa estadística no la lleva si tú no sabes los censos de lo que está ocurriendo con tus poblaciones, no tienes esa guía. Y entonces la limitación que le das a tu población por no entenderla, porque es básicamente ir en blanco, y lo que tú dijiste ahorita, no está bien que miremos a la estadística americana cuando son poblaciones que pueden ser muy diferentes a las nuestras, inclusive cuando nos ponen como hispanos y nos ponen a todos juntos porque hablamos español. Una población mexicana del área rural de campo es una población indígena y el comportamiento de ellos en enfermedad no tiene nada que ver con el mexicano que es descendiente de europeos. Y vemos entonces estos mexicanos que son rubios, de ojos claros, altos, porque claro, fue un asentamiento que ellos tuvieron allí, porque ellos los colonizó ese grupo también, y siguió ese grupo bajando descendencia y mezclándose entre ellos mismos. Así que a veces generalizamos poblaciones y eso no lo podemos hacer. En la estadística tú tienes que describir bien tu población y tiene que haber esa similitud entre los individuos que estás contando a irte a hablar de hispanos y estar
comparando al puertorriqueño con el nicaragüense o con el mexicano, cuando cada una de esas poblaciones tiene una situación genética diferente. Y eso es lo que la estadística nos deja entender mejor. Por eso es que tú puedes diferenciar y sabes cuando en un país hay más de una enfermedad versus otro país que tiene otra. Llegar a los números de ser reconocidos como uno de los primeros 3 países del mundo diabetes no fue al azar, fue porque se contaron los individuos y se vio que en fracción con población, nosotros los puertorriqueños, de raza puertorriqueña, tiene la probabilidad tan alta porque estamos entre esas primeras 3 poblaciones mundo diabetes. Imagínate tú. Y la diabetes, que es una de las enfermedades más fuertes y más cruel que tenemos, ¿verdad? Ahora mismo, con unas necesidades X. Óyeme, que por tener estadísticas y sabernos que a lo mejor el salario que gana un puertorriqueño no compara el de un americano. Estas casas farmacéuticas que hoy los pacientes no sepan todavía que siendo candidatos a tratamientos biológicos como los que damos en reumatología, están cubiertos por la farmacéutica, porque tú serías candidato a esa asistencia porque tu bracket de ganancia, tu salario no iguala al americano. O sea, tú puedes ser policía en Puerto Rico ganándote, por decir un número, $40,000, y el mismo policía en el mismo rango en Estados Unidos gana al menos 100. O sea, tiene una diferencia salarial enorme. Y eso nos hace automáticamente candidatos a estos programas de asistencia, y por eso nuestra insistencia también que los pacientes sepan, no tengas miedo de ir al doctor porque ya se determinó que existe esa necesidad por la estadística y te podemos cubrir ese medicamento y tú seguir teniendo un estilo de vida, ¿verdad?, razonable en una enfermedad que esté controlada. La estadística la llevamos hasta eso, cómo podemos auspiciar a estas poblaciones en su necesidad de medicina. Es importante que el paciente esté informado y por eso nosotros nos preocupamos de que le llegue esa información de una forma, ¿verdad? Que ellos puedan entender que hay un montón de alternativas que existen y en este caso maravillosamente asociado al área de que esas estadísticas nos están favoreciendo, que puedan tener ese servicio o ese recurso, por decir así, de que ya que eres de esta población, puedes tener estos beneficios para tu condición. Así que paciente informado es paciente empoderado, o sea que tienes que tener esa información que el doctor, tu médico, que te provea. Haz todas las preguntas que necesites hacer para que tengas toda esa información y esos beneficios, doctor. Yo siempre digo a los pacientes, acuérdate que este enemigo vive en ti. Si tú conoces a tu enemigo, lo vas a pelear mejor. Así que tienes que conocer enfermedad. Ese paciente de a lo mejor otra época pasivo, lo que usted diga, doctor, sin cuestionar, sin entender por qué lo hago. ¿Cuál es mi ventaja de hacer la medicina o no hacerla? O sea, esas preguntas, si las tienen esta audiencia, háganlas. Porque nunca ninguna, la peor pregunta es la que no se hace. Vamos a empezar por ahí. Y si ustedes tienen esa duda, no se vayan con ella a la casa a hacer un tratamiento que es probable, por tener dudas, lo vas a dejar después. Les da miedo a lo mejor hacer esas preguntas que sabrá Dios si les vienen bien que las hagan, porque pues mira que el médico, que no sé qué, hagan las preguntas, no se cohiban, hagan las preguntas. Doctor, hace un par de minutos atrás mencionó lo que es la epidemiología. ¿Cómo se relaciona las estadísticas en la salud y la epidemiología? Pues la epidemiología lo que nos va midiendo es todo eso. O sea, cuando tú haces un análisis epidemiológico, tú vas a dividir esa población en todas las características que ya hemos ido mencionando. Así que por eso es que cuando tú tomas la epidemiología y la juntas a lo que tú estás haciendo en salud pública en ese momento, la pegas a la información que te está dando la medicina forense, la población que muere, también nos da un caudal de información porque tenemos que saber por qué murió, si son muertes que están ocurriendo a una edad muy temprana, que no sería lo esperado, qué está pasando, si es algo localizado en ese territorio, en esa región donde viven estos pacientes, por decir algo. Hay una fábrica, tiene un escape de una sustancia de estas industrial,
nadie se ha dado cuenta, las agencias que regulan tampoco, y de momento está todo el mundo cayendo con un cáncer de pulmón, que es un cáncer agresivo, pero no es el cáncer más común. Entonces, esa epidemiología, eso es lo que hace, nos va dividiendo esa población en esas características, y automáticamente al empezar haciendo eso, tú creas la cadena de lo que va entonces montando la estadística médica, que es la epidemiología con la salud pública, lo que haces con el paciente en el momento de atenderlo, tratarlo, la medicina forense, ¿ya? Y que terminas al final con la investigación clínica, porque en base a esa información, entonces los investigadores médicos dicen, ok, ya vimos lo que pasó con esta población, ahora vamos a no nada más montar, entender las razones, clasificarlas, hacer los ajustes, las leyes que entonces modifiquen eso, que no pase de nuevo, y no nada más eso. En este tipo de condición que se creó, ¿cuáles fueron los tratamientos que funcionaron? Estos tratamientos todavía le podemos apretar más volumen, lograr con más dosis, más resultados, y eso le abre a la investigación clínica un mar de preguntas. Pero lo que es interesante es eso, que la gente vea cómo de un punto se va para el área médica, ¿verdad? Combinando hasta que tú llegas a la investigación clínica, que es lo que entonces nos cierra el trabajo estadístico. Así que cuando hablamos de la estadística es tantas cosas. Pero esas 4 puntos son los que me gustaría que la gente los entendiera, ¿verdad? La epidemiología, porque esa te clasifica, te diferencia las poblaciones. La salud pública, porque es lo que tú estás haciendo en el momento para atender condiciones médicas. La medicina forense, porque es la que nos clasifica a la población que murió, entender las razones y si hay que hacer ajustes, porque sean razones que no deban de estar ocurriendo para la edad que está pasando. Y al final, estos 3 pasos le abre a la investigación clínica todo el abanico de preguntas que tú puedes contestar entonces ahí. Por eso el trabajo es de equipo, Tú no puedes llevar estadísticas si no te las presentan, ¿ya? O si al que tú le preguntas no te da la información. Sí, no, es como tener esa información y guardarla en una gaveta y ahí se quedó y nadie hace nada con ella. Alguien tiene que analizarla y hacer algo al respecto, y ahí viene entonces el campo de la investigación. Óyeme, y sabemos que los investigadores médicos, la gente piensa en investigación médica, que es como una magia de este momento porque tenemos toda la tecnología del mundo, whatever, ¿no? O sea, las cosas que podemos pensar que sean las razones. Pero tú vas, por ejemplo, a las crónicas de las Antillas, este documento se hace en los 1500, y lo que hacían los escritores en ese momento era hablarnos de todos los síntomas, por ejemplo, del flu, que la gente caía con un dolor de coyunturas, que era horrible la fiebre, que según pasaban los días, ellos explicaban sin entender mejor, te decían el pico del día más alto que tú te sentías peor para entonces empezar a ir poco a poco mejorando. O sea, y cuando tú lees esa explicación a lo que sabemos hoy, esa persona estaba describiendo lo que era una monga. Y cómo, entonces, si tú tenías esa población y eran los que era el grupo de obreros de la caña, si eran 100 y 80 estaban con monga, tú tenías a 20 tratando de cubrir a los otros 80 y eso era imposible. Y cómo entonces tú tenías que tener para esa población, y por eso entonces más adelantado los tiempos, pues estos empleados que trabajan ese tipo de eso tienen un médico de cuidado primario, la misma compañía, para que si se sienten algo pasen rápido al médico. O sea, esto crea y define la forma en que las empresas trabajan, en cómo el gobierno tiene que trabajar, la toma de decisión. Por eso hace unos meses atrás la oportunidad de hablar con varios miembros del Senado y de la Cámara de Representantes de Puerto Rico de esto, y crearles esa conciencia, que entendieran que en el rol que ellos tienen y a la hora de crear o no legislación, que cuando se les trajeran estos temas no se deben de tomar a la ligera. Porque antes de la prisa de darle el nombre a un edificio y hacer la legislación para eso, tú debes de estar legislando para la salud, porque después ese edificio con gente muerta tú no lo puedes llenar. Así mismo. ¿Verdad? Polarizando. Pero es eso, o sea, que a veces
le da hay como el temor de, ay, ¿cómo le pongo esta inquietud a alguien que tiene el control? Pónsela en la mesa y dísela como esa. Yo creo que lo que eso decía al principio, hablar sencillo y decirle a una habichuela es malo. No, es que es la forma en que nos entendemos. Habla sencillo y eso no habla ni más ni menos de nadie, por el contrario. La comunicación con el médico, como tú decías ahorita, parte de la conversación que tiene el médico con el paciente sin el paciente saberlo, es el doctor explicando la estadística. Así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias, de verdad que estoy súper contenta porque haya podido estar con nosotros en la mañana de hoy. Espero que vuelva pronto el doctor. A ver. Y damos gracias también a Bristol Myers Squibb, como siempre, por traernos este programa cada sábado a las 8:30. Hablemos de reumatología. Mi nombre es Grisel Lugo y los espero el próximo sábado a la misma hora. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Buen día.